10.000 con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de este lunes nos presenta un texto de San Lucas, donde dice el Señor a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, y les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midas a los demás, se te medirá a ti. Estas palabras nos parecen como muy bonitas y, no sé, siempre me han retumbado un poco como lo que un cristiano debe hacer, pero ya en el día a día reflejan un montón de cosas difíciles, que es el mundo interior, la necesidad de no juzgar, de no tener como nosotros una perspectiva dura con los demás, de no poner etiquetas. Es algo que a todos nos sale con naturalidad, pero que Jesús en este texto nos quiere dejar niquelado, clarísimo. No juzgar a los demás. Pero qué difícil porque normalmente siempre estamos juzgando, siempre estamos diciendo lo que nos gusta más, lo que nos gusta menos, lo que se pudo haber mejorado. Habla el Santo Padre Francisco en la Patris Corde, en el epígrafe 4, sobre que San José era el padre en la acogida, y que ser padre en la acogida requiere saber acoger las cosas sin terminarlas de comprender. O sea, hacer personal algo sin que antes se haya terminado como de entender racionalmente por qué eso me conviene. Y esto va muy de la mano con no juzgar. Saber acoger a los demás como son. Porque no sabemos las cosas interiores de las personas. Hay muchísimas personas, por ejemplo, que a veces sufren trastornos o que a veces tienen que lidiar con cosas dentro de su cabeza. Uno puede decir, pero ¿cómo se comporta así de mal? ¿O por qué es tan antipático? O no sé, o puede hacer juicios de valor todavía más graves, ¿no? Esta persona es mala, es un diablo, a veces se escucha por ahí. Y en realidad puede ser que el Señor haya permitido que esas personas tengan, por ejemplo, un trastorno o tengan algo dentro de ellos que no les permite sacar todo lo mejor. No podemos juzgar. Siempre tenemos que pensar en el lado positivo, o por lo menos omitir el juicio de valor, no inmediatamente poner como ya las etiquetas, este es malo. Sí se puede decir de las acciones, bueno, este actuar no está bien, pero no de las personas. Qué difícil es separar las personas de los actos, pero es importante que lo hagamos, porque si no podemos ser un poco injustos. Y el Señor nos llama la atención para que seamos como en esto muy delicados. Hay una anécdota de la vida de San José María que a mí me ayuda mucho en este tema, que es oír al acusado, de aquellos años de cuando San José María era muy muy pequeño, estaba en el parvulario. Cuenta Andrés Vázquez de Prada en ese libro que se llama El fundador del Opus Dei, que un suceso doloroso de su primer periodo de la infancia, de cuando cumplía los 3 años, imagínate, era muy muy pequeño, pero con esa retentiva precoz,
aunque no prodigiosa, se debía en gran parte a la impresión causada por la intensidad de los sentimientos o por cualquier choque demasiado brusco con la realidad. No era una impresión a ciegas, sino que la sensibilidad del niño, realmente extraordinaria, despertaba en su alma el esfuerzo por comprender el significado y la consecuencia de los hechos. Esto escribe sobre lo que le pasó y que desde los 3 años le quedó como marcado a San José María. Ocurrió un día que a la niñera que iba a recogerle a la salida del parvulario para llevarle a la casa, le dijeron que José María había pegado a una niña. El niño de 3 años había pegado a una niña, lo cual no era cierto. Sin embargo, recibió una fuerte reprimenda. Aquella injusta acusación le dolió en el alma, por eso se quedó tan grabado. Por esa vía entendió el sentido de la justicia, de forma que de ahí en adelante le quedó impreso el no juzgar antes de haber oído al acusado. No juzgar en absoluto. No sabemos cómo funciona por dentro cada persona. Y por lo menos cuando recibimos una acusación o cuando alguien se viene a quejar, lo lógico es escuchar también la otra campana, o sea, el otro lado de la acusación. No actuar inmediatamente, sino actuar con prudencia, informarnos bien de qué es lo que dice la otra contraparte afectada, por así decir. Si no, jamás seremos prudentes. Si no, a veces cometeremos injusticias graves. No juzgar de forma ligera, no juzgar en absoluto, nos dice el Señor Jesús. Fíjate, Dios nos dice que al final de nuestra vida nos encontraremos con el juez justo, que será el mismo Jesucristo, y que ahí nos juzgará. Jesucristo nos juzgará una sola vez, al final de nuestra vida, no en los intermedios. No cuando estás más bajo de ganas o cuando has hecho algo malo, inmediatamente tienes el juicio negativo de Dios. No. Nos juzgará una sola vez al final de los tiempos y eso nos permite mejorar nuestra perspectiva, nuestros esfuerzos, nos permite pedir perdón, volver a luchar. Dios no nos juzga y nos pide que hagamos lo mismo, que no juzguemos a la gente. Por supuesto que esto no se riñe con que a veces hay que corregir. De hecho, la corrección fraterna es otro mandato del Señor, que es una forma de amor. Pero tenemos que hacer como nuestro Padre Dios, que es misericordioso. No juzguemos, así no seremos juzgados. Que no condenemos, porque así no seremos condenados. No seremos condenados. Que perdonemos para ser perdonados, porque como damos, así se nos dará. Y verterán esa misma medida que es generosa con nosotros. Sé que es difícil. Otra anécdota que recuerdo, don Juan Larrea Holguín, que fue obispo de Guayaquil, arzobispo de Guayaquil, recuerdo que cuando se jubiló y pasó a vivir en un centro de la obra, porque él era de la obra, y había gente que pensaba completamente distinto que él era un gran jurista, había escrito muchos libros, había trabajado en la Constitución del Ecuador, y el tema es que algunas personas empezaron a hablar mal de él, y él jamás dijo nada sobre estas personas, ¿no? Jamás un comentario negativo. Yo en algunas ocasiones me acuerdo que en la mesa alguno le picaba para ver si decía algo y don Juan Larrea de una delicadeza, cambiaba de tema de conversación, hacía de todo por no hablar mal de las otras personas, no hacer un juicio crítico. Ojalá tú y yo fuéramos así. Se lo pedimos a San José. San José que también tuvo que aprender a acoger cantidad de cosas que no entendía. Que tuvo que evitar decir, ¿no? Samba canuta, ¿no? O sea, decir cosas duras porque no quería herir a nadie. Vivía esa misericordia tan delicada que
propia de nuestro Padre Dios, esa paternidad que es una paternidad delicada. Vamos a pedirle entonces a San José y también a nuestra Madre la Virgen, que seamos nosotros también delicados y que aprendamos sobre todo a nunca juzgar, a nunca condenar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.